debe conspirar, debe ayudarte, debe estimularte para que elabores tus preguntas, pero no las puedes contestar porque son las tuyas. Juan Gabriel Vázquez nos visita otra vez. Siempre bienvenido. Tuve el honor de compartir con usted, Mircea Catarescu y Sergio Ramírez Mercado en Centroamérica Cuenta. Es uno de los escritores colombianos más prestigiosos y continúa haciendo ruido como Las cosas al caer, la novela ganadora del Premio Alfaguara 2011. Volver la vista atrás es carnada precisa para el tema que nos convoca. No se asusten, no son muchas páginas. Sin omitir el entusiasmo que provoca Los nombres de Felisa, su novela más reciente. Para él, la literatura es una pasión que no admite ser compartida y que te exige un poco eliminar todo lo que estorbe. Y está convencido que necesitamos ficciones porque es la única manera que hemos inventado para asomarnos a las vidas de los otros, para vivir vidas distintas, para enriquecer nuestro conocimiento de las vidas ajenas, incluso de la nuestra propia. Alberto Barrera Tisca, venezolano, alma llanera a pesar de la errancia que la circunstancia obliga. Escribe novelas, cuentos, ensayos y guiones y anhela volver a la poesía, aunque lo persigue el drama, y más si piensa en su país. Su novela Patria o Muerte mereció el premio Tusquets. Dice que la literatura enseña y ayuda a vivir. La literatura, sin duda, se alimenta de la fragilidad. Escribimos sobre lo que nos duele, sobre lo que nos molesta o nos indigna, sobre lo que no entendemos. Escribir es una forma de ordenar las heridas. Bienvenidos, y ahora comencemos a navegar en el mar de palabras. ¿Cómo enfrentar y vencer el riesgo de convertir la ficción en un relato histórico o en una crónica periodística? Comience usted. Pues muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí. Yo siempre he creído firmemente en una frase que decía un novelista austríaco, Hermann Broch, decía: la única razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Esto es una de estas reglas que se aplican muy particularmente en el caso de la novela que llamamos histórica o de la novela que intenta explorar ocurrencias reales que todos hemos comprobado en nuestro mundo, porque el mandato para mí de estas novelas ha sido siempre clarísimo, es que no sean redundantes, que no digan lo mismo que ya dice la historia, que no digan lo mismo que ya dice el periodismo, que son maneras muy eficaces y muy necesarias que hemos inventado de explorar el mundo, para explorar el mundo. Pero la novela, la tarea de la novela, la misión de la novela es decir, contar sobre esas narraciones de lo real, la narración que puede hacer la historia, la narración que puede hacer el periodismo, contar lo que esas narraciones no pueden contar, ir a donde ellas no alcanzan, porque no tienen los medios, porque se ocupan de lugares invisibles, de lo que podemos llamar el alma humana o la conciencia humana. Cuando uno lee Guerra y Paz de Tolstoy, no lee, espero yo, para saber qué fueron las guerras napoleónicas y quién ganó, en quién perdió en tal o cual batalla, ni quiénes eran los generales. Leemos Guerra y Paz para saber lo que los libros de historia no cuentan, para saber cómo era amar o tener miedo o perder a un hijo en esas guerras, en esas batallas. Eso es ese es el gran reto, creo yo. Y para mí la línea divisoria entre las novelas que llamamos históricas, hay las que reproducen lo que ya sabemos con el lenguaje de la novela, con diálogos, con una estructura narrativa que es propia del lenguaje de la ficción, pero nos dicen lo que ya sabemos. Y las otras, que son las que nos descubren lo que todavía ignoramos. Estas son las que a mí me interesan. Ahora estamos celebrando 50 años, los lectores de Terra Nostra de Carlos Fuentes, estamos celebrando 50 años de la publicación de la novela. Y yo recuerdo un pasaje de la novela que me gusta mucho, que se llama El teatro de la memoria.
En la novela se cuenta un episodio de un inventor medieval que inventa un proyector capaz de proyectar sobre una pared no solo todo lo que ha ocurrido en la historia humana, sino también todo lo que hubiera podido ocurrir. Para mí eso es una metáfora maravillosa de lo que hacen las novelas. Las novelas no cuentan, las novelas históricas, no cuentan lo que pasó o no cuentan solo lo que pasó, también cuentan lo otro, lo que no pasó pero hubiera podido pasar, lo que está oculto detrás de los hechos, lo que es invisible detrás de lo visible y comprobado. Y esto es lo que yo creo que me mueve cuando escribo sobre episodios reales, tratar de contar lo que otras narrativas no pueden. ¿Qué nos dice Carlos? Bien. Hay una historia subterránea entre Costa Rica y República Dominicana que evidentemente pasa por Trujillo, que pasa por dos novelas de Vargas Llosa que en la mesa anterior se mencionaron, que pasa por Galíndez, que es una novela extraordinaria de Manolo Vázquez Montalbán, que yo espero que ustedes conozcan. Y esa es un poco la tarea de la novela. Yo creo que nuestro continente, y esa es una tradición que viene de la novela europea, evidentemente, produce mucha más historia de la que podemos procesar. Y si se quiere, para no llevar, digamos, para no usar una metáfora hepática, el hígado, para una metáfora de otro tipo, tal vez el gran cerebro ficcional, de alguna manera, que permite procesar esa historia, es la novela. Una novela que evidentemente va mucho más allá de la crónica, como viene de decir Juan Gabriel. En los años 70, antes de que se erigiera una de las dictaduras más atroces de este continente, la de Argentina, creo que fue el New York Times envió a Naipaul, el escritor trinitario inglés que conocemos bien, a hacer un reportaje sobre Evita Perón, que sigue siendo un misterio tanto en la realidad como en la ficción, ¿no? Y Naipaul decía, hay un reportaje sobre esto que es extraordinario, que luego recopiló en una serie de crónicas, decía que en Latinoamérica no había historia, había hagiografía, es decir, la vida de los santos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una exageración con respecto al discurso historiográfico latinoamericano, pero lleva razón en el sentido de que la novela nos permite contar lo que está debajo de la historia. Yo creo que la historia latinoamericana se ha quedado absolutamente, la historia en un sentido científico, se ha quedado absolutamente secundaria a la par del desborde, de la desmesura absoluta que implica la realidad latinoamericana. Si ustedes se van, a mí me parece que uno de los mejores textos de la novela latinoamericana histórica, hay grandes novelas históricas, aquí se han mencionado algunas, yo me quedo con una, que es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, que es una, no sé si es una novela o es una ópera o es un hipertexto, y que a partir del largo delirio de Carlota de Bélgica, recordando cómo fue el fallido imperio de Maximiliano en el intento que hizo Napoleón III por conquistar México y a partir de ahí abrir una especie de imperio colonial en la América en el último tercio del siglo XIX, él decía en el primer capítulo, él recupera una frase atribuida a Malebranche que dice: la imaginación, la loca de la casa. Y este es uno de los leitmotiv que Fernando, yo tuve la gran virtud de conocer a Fernando. Fernando tenía una hermana casada con un costarricense, entonces iba mucho a Costa Rica y me fue contando un poco el proceso de escritura de esta novela, que es una novela prodigiosa y que como gran novela histórica desde el Quijote también plantea una teoría de la novela. Y a partir de ahí, él, desde esta frase que se repite muchas veces, la imaginación, la loca de la casa,
Recordemos que Carlota estaba loca y que eso es lo que le permite reconstruir a partir digamos, de este delirio atormentado, pues prácticamente la historia del 19 y la historia del todo el colonialismo, rebasando en mucho lo que podríamos llamar una crónica histórica, pero acercándose a lo que el mismo Del Paso llama la verdad poética. Yo no me preocupo en una novela histórica, digamos, tanto por la crónica de los hechos, sino por, de alguna manera, recuperar el espíritu del tiempo. Por eso que Borges llamaba la verdad poética. Y si el escritor no quiere ser un historiador, Yo estoy a punto de decir que a partir de ahora estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Gabriel y Carlos y que pasemos a la próxima pregunta, porque ya de tercero, ¿no? Cuesta mucho. Estaba pensando, ahorita recordaba, ayer Juan Gabriel hablaba de Memorias de Adriano, ¿no? Y Yourcenar justamente, diciendo un poco en lo que dice Carlos, hablaba de que el historiador está obligado a contar el pasado. El escritor está obligado de alguna manera a imaginarlo, ¿no? Y a imaginar lo que quiera, lo que pudo haber ocurrido o no. Y a mí, en la naturaleza de esos dos verbos, me parece que hay una cosa que es importantísima. El pacto de verosimilitud que tiene el historiador, el periodista, con la realidad y con los lectores es muy distinto al que tenemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido también yo quisiera rescatar un poco una idea que no viene como de la crítica, sino que más bien de la necesidad propia del escritor, y hablo de mí. Yo me siento, a mí me encantaría poder escribir otras cosas, digamos, ¿no? Que no fueran mi historia, y la historia que me molesta o que me duele, la historia de mi país, en este caso. Entonces, de alguna manera, uno piensa, imagina en relatos, está pensando en gente, no está pensando en la historia en grande, en las noticias, digamos, ¿no? Sino que imagina un poco cómo viven las personas, ¿no? Imagina relatos concretos. Ahora que tú hablabas de la Guerra y la Paz, pensaba yo también en Vida y Destino, que podría ser otro gran ejemplo. Y ahí uno… Es la Guerra y la Paz del siglo siguiente. Exactamente. Y que está ahí, bueno, viendo uno el nazismo y el estalinismo desde las víctimas, desde la intimidad de una cantidad de personajes, que es lo que imagina el escritor. Y es el pacto que tiene, digamos, ¿no? Y lo que quiere es contar esas vidas. ayer se decía que el humor no le gustaba a los dictadores y la ficción, aunque los dictadores a veces no leen en nuestras regiones. ¿Qué piensas? Bueno, pues la ficción es uno de los grandes enemigos de cualquier sistema autoritario. Cuando una democracia va basculando hacia el autoritarismo, una de las primeras cosas que hace es perseguir a quienes cuentan historias, porque son historias que compiten con el primer interés de un autoritarismo, que es imponer la suya. El poder político quiere decir muchas cosas, pero la primera cosa que significa el poder político es la capacidad de imponer una versión de la vida de las sociedades, de imponerles una versión, imponerles un pasado, imponerles un presente. George Orwell, en 1984, hay una frase fantástica que es una especie de eslogan de la dictadura que hay allí en la novela y que dice, quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene el poder político en un momento puede imponer una versión de la historia a la sociedad. Y quien puede imponer una versión de la historia puede conducir una sociedad a donde quiera. Eso es lo que buscan los autoritarismos. Y la ficción siempre es el aguafiestas, la figura incómoda que levanta la mano y le dice al autócrata, usted está mintiendo, las cosas no ocurrieron así, las cosas habrían podido ocurrir de otra forma, o usted olvida esto. La ficción es esa figura incómoda que distorsiona lo principal que quiere el poder o lo que el poder necesita, que es control sobre el relato, sobre lo que llamamos el relato. Los novelistas siempre están dando la lata, introduciendo un disenso. Eso era lo que decía Albert Camus, que a mí me importa mucho, que en cierto momento la literatura pasa de ser de consentimiento a literatura de disenso.
La literatura de consentimiento es la que estaba todo el tiempo diciéndole que sí al poder. Y a partir de cierto momento, probablemente con Don Quijote, con el Lazarillo de Tormes, no sé, por ahí en algún momento de ese cambio del siglo XVI al XVII, la literatura se convierte en un lugar de disentimiento, un lugar de cuestionamiento del poder. Y hablabas antes del humor, y me hizo pensar inmediatamente en un episodio de las lecciones sobre Don Quijote que dio Vladimir Nabokov, en las que recuerda una anécdota, al parecer de Felipe IV, que se asoma a un balcón del palacio y ve a un joven debajo de un árbol muerto de la risa, pero desternillándose de la risa. Y dice Felipe IV, este joven o está loco o está leyendo Don Quijote. Y le preocupaba mucho eso, porque si estaba leyendo Don Quijote, en ese momento y en ese lugar estaba ocurriendo una pequeña rebelión contra los valores de la sociedad, contra la corona, contra la iglesia, contra todas las estructuras sociales, que eso fue lo que hizo el Quijote y preocupaba mucho a los poderosos del momento. Dice Carlos. Totalmente de acuerdo. En la mesa de ayer se habló del lenguaje y el poder. Yo creo que un tirano, un autoritario o una dictadura, lo primero que tratan de controlar es el lenguaje, evidentemente, ¿no? En Tres Tristes Tigres, Cabrera Infante, hay un capítulo maravilloso, no es una novela histórica, pero hay un capítulo maravilloso en la que Guillermo parodia una serie de formas de asesinar a Trotsky. Una de las cuales es una parodia con esta rima infantil de José Martí de los hachacitos de Rosa, con motivo del asesinato, con un piquete de Trotsky. Y eso justamente yo creo que es lo que una gran novela histórica hace, y que yo marcaría que la diferencia entre una novela histórica, llamémosla comercial de alguna manera, que es una crónica de lo que sucedió, a una novela histórica polifónica. Yo creo que esta multidiscursividad, esta posibilidad de entender un acontecimiento, una época, el espíritu de un siglo, a partir de muchos discursos, que yo creo, y probablemente Vargas Llosa estaría de acuerdo en que eso ocurrió a partir de Madame Bovary. Vos lo mencionaste, porque es justamente Flaubert el que descubre la focalización en el siglo XIX, que lo hace de una manera extraordinaria. Es decir, esta multiplicidad de discursos, muchos de los cuales son paródicos, es lo que cuestiona una verdad única. Si algo ha hecho la gran novela histórica latinoamericana, y hablemos de La Guerra del Fin del Mundo, hablemos también, por ejemplo, de la novela de Perón, que me parece extraordinaria, que es un antecedente a Santa Evita, que probablemente es más popular, de Tomás Eloy Martínez, ha sido esta incapacidad que el discurso oficial, que la historia oficial ha tenido para ver, digamos, de una manera absolutamente plana los discursos históricos. Yo creo que fue Flaubert el que decía que era mucho más, digamos, que Madame Bovary había entendido mucho más la transformación del siglo XIX que las 20 novelas que había hecho Solá en el naturalismo. Yo creo que tienen razón, ¿verdad? Porque había logrado, digamos, ese personaje de Emma Bovary, pues de alguna manera resume todo lo que pasó en aquel momento, y lo hace de una manera, digamos, internándose en ese personaje, aunque todavía no existía, por decirlo así, el monólogo interior. Así que yo creo que ahí está presente la parodia, está la ironía, está la posibilidad de escarbar debajo de lo que la historia oficial no nos ha dicho, y que son evidentemente las técnicas del novelista. ¿Está de acuerdo con los dos anteriores? Totalmente. Nada que agregar. Sí, no, solo me quedé con una duda, porque
De pronto, ante la pregunta de Carmen y esta respuesta que hemos dado, ¿no? Siente uno que estábamos hablando de un momento donde los libros y la literatura tenían un poder distinto al el que tienen ahorita. Por lo tanto, uno tendría que preguntar qué discurso hay frente al poder que tenga esa eficacia, ¿no? Y no es que yo pretenda ahorita que sustituyamos y nos pongamos a escribir TikTok, ¿no? Pero ciertamente sí había un espacio donde los libros y la literatura representaban un peligro, que ahorita no lo representan. Yo volví a pensar ahorita también en un escritor soviético, ¿no? Que logró escapar de la Unión Soviética gracias a Brodsky, que es Sergei Dovlatov. Tiene una pequeña novela que a mí me gusta muchísimo, que retrata un poco como su vida, que se llama El compromiso. Es un periodista. Toda la novela se construye sobre un periodista que trabaja para un periódico oficial y tiene que ir a cubrir unas noticias, y entonces lo que él encuentra en las noticias y lo que el partido le dice que cuente, ¿no? Entonces es maravilloso porque es una construcción literaria, pero a la vez incorpora el medio y la realidad, ¿no? Y la mentira, ¿no? Y es como la mayoría de las novelas rusas, una novela llena de vodka y tristeza, digamos. No se sabe qué va primero, ¿no? Vamos al desafío. Previo a una ficción, recreando la historia, hay una investigación. Quizás el desafío es que en lo que escribimos no se note el producto de la investigación, pero esté ahí. ¿Qué ustedes piensan? Usted lo hizo con Volver la Vista Atrás, Patria o Muerte, y usted también. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, yo en eso soy muy riguroso. Digamos, Patria o Muerte es una novela que empieza el día que Hugo Chávez le anuncia al país que tiene cáncer y termina el día de su muerte. Y en ese espacio yo construí una historia de ficción con una cantidad de personajes que viven un poco en esta realidad, en ese país convertido en una sala de espera, ¿no? De alguna manera. Y entonces ahí hay, digamos, personajes que están a favor del gobierno, otros que no, digamos. Pero toda la investigación que yo hice y todo el trabajo sobre la enfermedad de Chávez que aparece en la novela tiene un rigor periodístico absoluto. Ahí no hay nada que no sea absolutamente comprobable. Primero, por un respeto incluso con el lector que está de acuerdo y quería, digamos, a Hugo Chávez. Era un asunto como muy delicado. Y segundo, por establecer algo que sí tuviera el rigor de la verdad. Es decir, ahí se establece una diferencia entre lo que yo trabajo como ficción y un fondo, ¿no?, que me sirve, pero que tiene que ser absolutamente claro. No hay una sola declaración que no pueda buscar el lector en un medio, cotejarla y decir, es cierto. Y ahí no hay tampoco una opinión. Digamos, ahí hay un narrador en tercera persona que también trata de ser absolutamente aséptico, digamos. Eso lo trabajé, pero eso sí, absolutamente deliberadamente. Esto a mí me remite inmediatamente a lo que he descubierto con los años, que es mi método. El método que uno va desarrollando. Escribir una novela es, entre otras cosas, resolver problemas y además confesar todo el tiempo nuestras propias carencias frente a las intenciones, ¿no?, que tenemos. Pero entonces uno va publicando novelas y va lentamente descubriendo cómo trabaja mejor o cuál es su método. Y yo me he dado cuenta de que el nacimiento de mis novelas siempre es un acto periodístico. Conozco a alguien como Sergio Cabrera en Volver la Vista Atrás, como una mujer que me contó en el año 99 su historia como inmigrante alemana judía llegada a Colombia en el año 38. De ahí sale una novela que se llama Los Informantes. Y con estas personas hago un trabajo periodístico de entrevista, casi un reportaje, casi un perfil para uso privado. Con Los Nombres de Felisa pasó lo mismo con el hombre que era el marido de Felisa Burstyn, una escultora colombiana, cuando ella murió en París en el año 82. La novela comienza con una entrevista de periodista, con un reportaje periodístico en los lugares donde ocurrirá la ficción. Después entonces sale el periodista y entra el historiador. Y el historiador investiga en archivos
hace un trabajo de precisión y de rigor absolutamente esencial y que pasa también por la comprensión de un momento histórico que no es el mío. Pero en ese trabajo el apego a la verdad comprobable es absolutamente definitivo. El rigor tiene que ser total y luego ese rigor tiene un amplio abanico de intereses. A mí me interesa, como decía en la mesa anterior, me interesa tanto saber, por ejemplo, como se saben los nombres de Felisa, a qué horas salió el sol el último día de Felisa, el último día de su vida. Eso me interesa, pero también me interesa saber qué cigarrillos estaba fumando Sergio Cabrera el día que con 15 años su novia le dio la mano por primera vez. Es un trabajo sobre los datos comprobables. Y luego, en último lugar, viene el novelista. Y la única tarea del novelista es contarles a ustedes algo que ni el historiador ni el periodista hayan podido contar. Ir al mundo emocional de los personajes, al mundo psicológico de los personajes, o establecer esas comunicaciones entre momentos históricos que no forman parte del orden fáctico, de lo comprobable, sino del orden poético de nuestra experiencia. Tratar de utilizar la ficción para contar lo que ni el uno ni el otro hayan podido contar. Pero es importante que ese novelista venga después de un rigor absoluto con el manejo de la verdad comprobable para que pueda entonces ir a contar una verdad que no es comprobable. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Por supuesto. Lo dudaste. Sí. Y el que duda no ama, como decía García Márquez, ¿no? Yo tengo una novela que empieza diciendo: en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Y es una novela que es una frase que se hizo muy famosa, no por mi novela, sino porque la hizo suya Almudena Grandes, que lo repitió varias veces, y Sergio Ramírez, obviamente ya olvidándose de quién la había escrito, como debe ser. Yo me propuse hacer una novela de ciencia ficción que consiste en contar en América Latina una dictadura que ocurrió hace 100 años. En Costa Rica no hemos tenido una dictadura en 100 años, que eso es claramente un tema fantástico o de ficción científica en nuestro territorio. Y yo utilicé un método muy similar a Alberto. Yo creo que ambos hemos sido periodistas de planta, digamos, ¿no? Y yo hice una investigación durante años muy minuciosa y después, efectivamente, utilizando un procedimiento similar al de Juan Gabriel, pues ahí después entró en práctica, digamos, el novelista. El resultado fue para el lector costarricense absolutamente irreal, porque hay esta ideología en Costa Rica de que efectivamente no ha pasado nada y de que era absolutamente imposible creer que entre 1916 y 1919 había habido una dictadura, que es cierto, que duró 30 meses, pero en la cual había habido esbirros, torturas, persecución, cárceles clandestinas y toda una serie de cosas que conocemos en otros países latinoamericanos. De alguna manera mi método, para utilizar tu frase, ha sido tratar de visibilizar la historia de un país que no es que no haya tenido historia, sino que ha creado una ideología, y se creó en 1920 y bueno, como resultado de la investigación de mi última novela, entendí por qué operaba ese mecanismo del olvido. De hecho, fue una doctrina que un presidente costarricense, digamos, instrumentalizó de la doctrina del perdón y del olvido, que es que una vez que se restituye, digamos, el gobierno democrático, pues aquí no ha pasado nada, todos seguimos siendo hermanos, hermaniticos, como decimos allá, ¿no? Y no se condena a nadie, ¿no?
y que eso fue lo que ocurrió en 1920, básicamente. Y bueno, y a partir de ahí, en otras obras, digamos, pues yo he intentado, y yo hice mención al principio de esta mesa, digamos, esta historia que se ha contado de manera un poco desilvanada, que es digamos, una historia un poco surrealista de cómo las armas de la fallida operación de Cayo Confites, que venían a convertirse en una rebelión contra Trujillo, finalmente cayeron en Cuba, van a Guatemala en 1947 y finalmente terminan en la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, digamos, en un triunfo revolucionario, aunque ahí terminó, digamos, la intentona golpista, y bueno, finalmente pues la vida de Trujillo pues terminó en el asesinato muchísimo tiempo después, con una figura en el medio, que es esta figura de un presidente costarricense que fue Figueres, al cual Trujillo intentó matar dos veces, y bueno, afortunadamente, por lo menos para nosotros, no lo logró. En Costa Rica hay nostalgia de un dictador, fíjate. Mira, los moderadores, igual que los periodistas, no pueden opinar, pero yo no estoy de acuerdo. Es que precisamente el trabajo de investigación debe convertirse en ficción. Yo he dicho y sé ¿No estás de acuerdo en que, en que tienen que tener el rigor en la ficción cuando se refieren a hechos históricos? La fiesta del chivo para mí es el mejor libro de historia de la tiranía aquí. Y no se asume así, y es ficción. Hubo demandas incluso, no, que esa no es. Entonces, no, debemos escondernos después de la investigación, yo pienso. Perdón. Debemos escondernos después de la investigación, porque si no la ficción no tendría sentido. No sucede. Claro, no. Lo que pasa es que creo que pueden convivir, digamos, ¿no? Puede haber una investigación seria. Estoy pensando en mi caso, digamos, tú dices que no estás de acuerdo con lo que dije. Yo sentí que quería hacer una investigación porque sí quería que hubiera un rigor, y está en el libro, y eso no está en contra de que sea una novela y que sea ficción, pero, digamos, a lo que se refiere es absolutamente real, digamos, y ahí hay un respeto con respecto a lo que ocurrió. Es decir, cuando la novela digo, y Chávez apareció en televisión y dijo ¿no? Y dijo estoy curado, o tal cosa, eso es real. Cualquiera podría, no me pueden decir, oye, estás jugando con esta figura, y no. Ahora, eso no altera en lo absoluto todo lo que son las otras historias de la ficción. A mí, y ojo, me quedaba una duda ahorita, Juan Gabriel, digamos, ahorita voy a ser yo como moderador, ¿no? Que es que, oyéndonos a Carlos y a mí, que es distinto el trabajo con el pasado y con personajes muertos. En el caso de Volver la Vista Atrás, el personaje está vivo, ¿verdad? Y ahí hay una complicidad escritor-protagonista que a mí me resulta compleja, ¿no? Y cómo trabajas eso, es decir, hasta dónde él participa o no, y cómo llevas tú toda esa relación, digamos, ¿no? Es muy… ¿no? ¿Cómo? ¿El personaje está de acuerdo conmigo? Exacto. Ahí hay una construcción. Por lo menos en que conté su historia. Sí. Ahí hay un tema, efectivamente. Hay muchos temas éticos, ético-legales, digamos. Exacto. Sí. ¿Y qué quieres que diga? Bueno, confiésate. No me confieso. Bueno, ¿Cuánto le pagaste? Sí. O al revés, uno nunca sabe. Hay muchos temas complejos con eso en el hecho simple de convertir a una persona que existe, que es real, que me cuenta su historia, en novela. Eso no se puede hacer con cualquier persona ni de cualquier manera. Yo lo hice a cada paso de todo el proceso pensando, este edificio se puede caer en cualquier momento. Se puede caer si me doy cuenta de que una persona me está utilizando para editar su propia vida, para eliminar lo incómodo, para crear un mejor retrato de sí mismo, y cuando me di cuenta de que eso no era lo que estaba pasando, seguí adelante. Si lo hubiera creído, habría parado. La novela se habría caído, pero me di cuenta muy pronto de que Sergio Cabrera estaba decidido a utilizar esta conversación que tuvimos a lo largo de 7 años para contar
todo. Todo lo que nunca había contado, todo lo que lo avergonzaba, todo lo que había generado tensiones con su familia, con su padre, que había implicado rupturas matrimoniales incluso, que lo ponía a él, que lo dejaba mal en muchos sentidos. Tan arriesgado fue todo el proceso, y esto lo he contado varias veces, si lo han oído ya, discúlpenme la repetidera, pero el proceso fue tan arriesgado y tan difícil, tan complejo para él, que el día de la publicación del libro me llamó Sergio Cabrera y me dijo: tengo miedo, no sé qué estamos haciendo y tengo miedo. Y yo, para tratar de bajarle un poco la angustia, le dije: bueno, a ver, Sergio, dime 3 cosas que te den miedo. Y me dijo: pues la reacción de la derecha, la reacción de la izquierda y la reacción de mi familia. Todo eso porque había hecho un ejercicio muy honesto de tratar de decir la verdad, toda la verdad sobre sí mismo, sobre su vida, desde luego, según lo percibe él. Luego, entonces, mi labor fue acudir a otras fuentes, hablar con su hermana, que contaba otras historias, que contaba historias que se contradecían, gracias, etcétera, etcétera. Entonces, también, claro, el novelista... Claro, pero fíjate que ahí en el novelista, a mí me interesa mucho el tema del tono, ¿no? El tono que construyes tú, que es tuyo, digamos. Entonces, hay un momento donde tú no le puedes permitir a este protagonista, que de alguna manera también siente que esa obra es suya, porque es su vida, ¿no? Claro, claro. No, sí, ¿Cómo Sergio, negocias el tono, digamos, ¿no? Sergio me cuenta a mí que llega gente a felicitarlo, le dicen a él: me gusta mucho tu libro. Y él no lo saca del error, ¿no? Pues, Claro. Ahora, perdona, pero nuevamente vos te preocupaste por la veracidad, no solo por la verdad, por una presunta verdad histórica. Ahí lo importante es que el lector te creyera, más allá de que aquello ocurrió o no ocurrió. Sí, claro, bueno, no quiero que todo esto sea sobre volver la vista atrás, pero gracias por la pregunta, Finalmente Carlos, estamos porque hablando de lo mismo. sí, La diferencia lo puso Alberto, que estamos hablando no de, digamos, de vidas de santos, Sí. sino de una persona Sí. que vos conocés de carne y hueso Sí. y que vive en la Colombia actual. Sí. Mira, al final de la novela hay una nota en la que traté de explicar en pinceladas lo que trata este libro de hacer. Y recordaba allí una entrada de un diccionario colombiano, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española, de un gramático colombiano, Rufino José Cuervo. Y en este diccionario hay una entrada, la entrada del verbo fingir, que es, por supuesto, el verbo asociado al sustantivo ficción, que es lo que escribimos. Y allí dice, la definición del verbo fingir dice, esculpir, dar forma a algo aplicado a la talla de madera, etcétera, etcétera. Y yo pensé, claro, esto es lo que yo hago con la vida de Sergio Cabrera. Es una escultura. La vida de Sergio Cabrera es un material, y yo he tratado de tomar ese material que es real, que está ahí, y darle una forma que es mía. Eso es lo que hace la novela. Mi novela no inventa nada, pero toma hechos reales y les da una forma particular que no tendrían en una biografía, que no tendrían en una crónica, que no tendrían en un libro de historia. ¿Por qué? Porque parte de eso, de esa talla, consiste en, por ejemplo, ir al mundo emocional, psicológico, interno, invisible de los personajes. A mí Sergio me cuenta los sucesos de su vida y yo los reinterpreté, los releí para añadirles con el lenguaje de la ficción un significado que por sí solos no tienen. Yo estoy viendo el cronómetro, por eso me... Perdona, aquí me acordaste justamente la definición de Pessoa del poeta, que decía que era un fingidor que fingía también sus propias mentiras, que terminaba creyéndoselas. Así es. Y no es, estamos promoviendo la venta de tu novela. Sí, pero un poco sí. Claro, pero yo pienso que De la cual Sergio- esperamos algún porcentaje, por favor. Lo cual no estaría mal, no Claro. estaría mal. Hablen con Sergio para el porcentaje. Yo pienso que Sergio no hubiera podido narrar el dolor y la desolación como lo narras tú. Pero él lo dice. Él dice que el libro
Cuando leyó el libro por primera vez me dijo que había recordado un proverbio chino, no recuerdo a propósito de qué dice el proverbio, que cada copo de nieve cayó en el lugar que le corresponde, ¿no? Él dice, eso es un poco lo que yo sentí con tu libro, tomaste el caos de mi vida y en el libro cada copo de nieve está en el lugar que corresponde. Y dice, eso no lo habría podido hacer yo. Se nos quedó La agonía del dragón, de Cebrián, que siendo novela, es una crónica también de acontecimientos españoles, y Patria de Aramburu, que también maneja la ficción en un contexto histórico, pero no hace crónica. Y de eso se trata esta... Yo sé que usted quiere decir algo más antes. No, para nada. Porque No. Te estoy oyendo, Carmen, te estoy oyendo. aprovechen los minutos. Digo, la mesa no trata sobre esto, pero yo diría que la crónica, particularmente en las últimas décadas, la crónica latinoamericana utiliza los recursos de la ficción y lo hace de una manera espléndida. Sí, digamos, las herramientas narrativas las ha incorporado y entonces el periodismo narrativo y toda la crónica, el desarrollo de la crónica, sobre todo en América Latina, es impresionante. Yo no haría esta división estanque entre lo que es la no ficción y la ficción, completamente, por lo menos en la utilización de los recursos narrativos. Es que contar algo es, por definición, modificarlo. No se puede, el lenguaje no reproduce la realidad tal cual es, reproduce una versión de la realidad que por definición es subjetiva. Ahora estoy pensando en Truman Capote, ¿no? En A Sangre Fría. A Sangre Fría, que es supuestamente la primera non-fiction novel, la primera novela sin ficción. No es verdad, hay antecedentes, pero Capote solía decir que él no había inventado absolutamente nada, que incluso, cuenta esa anécdota, de cuando iba a entrevistar a los personajes, se dio cuenta de que tomar notas o incluso grabar las conversaciones los intimidaba, hacía que cambiaran su relato. Y entonces, dice Capote, se entrenó para que su memoria fuera capaz de recordar las conversaciones de 3, 4 horas y llegar a su hotel y reproducirlas tal cual, ¿no? Esto evidentemente es mentira. Esto no es verdad. No importa. Pero no importa. Pero no importa. Por favor. Si los latinoamericanos hubiéramos escrito la historia, tal vez Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que se publica muchísimo antes que A Sangre Fría, en los 50, ¿no? Tendría esa etiqueta que se le da en todo el mundo a Truman Capote. Y aunque parezca ficción, vamos a terminar en el horario indicado. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también. Para ti.